danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro rey. ¡Sobre fuerte, vamos! Viene nuestro rey. Bienvenidos a Ríos de Discipulado. Hoy vamos a comenzar con el tema de la espada del Espíritu. Vamos a estar hablando de armas de nuestra batalla. Y la arma que queremos ver hoy es la espada del Espíritu. Muchos de ustedes conocen el texto de Deuteronomio 8:3. Quiero leerlo. Dios dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. ¿Y cuántos conocen qué es la otra parte? Sino de... Sí, exactamente, todo lo que sale de la boca del Señor. Lo que sale de la boca del Señor es su palabra. Sí, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. De hecho, Job 23:12, dice, no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Lo que vamos a ver hoy es que para hacer guerra espiritual, uno tiene que atesorar la palabra de Dios en su corazón. Uno tiene que vivir por la palabra de Dios. No solamente vivir por los alimentos físicos que nosotros consumimos, más vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan espiritual, es el maná espiritual que todos nosotros necesitamos para poder ser soldados fuertes y eficaces. Ríos de Discipulado se trata de ministrar a personas que necesitan libertad, por lo cual nosotros tenemos que ser soldados fuertes, bien alimentados. ¿De qué nos alimentamos? Nos alimentamos de la palabra del Señor, que es pan para nosotros. De hecho, vamos a ver en Hebreos capítulo 4, uno de los textos principales en cuanto a la palabra de Dios. Hebreos 4:12 y 13 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. No estamos hablando de fábulas, ¿verdad? Estamos hablando de algo que es vivo y algo que es poderoso. La palabra de Dios es viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué hablamos de la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la metáfora que la Biblia está utilizando para describir a sí mismo. Describir la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada, ¿sí?, de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Es decir, que la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, por eso nosotros estamos enfocándonos en la palabra de Dios, no en las opiniones de hombres, no en lo que dijo doctor fulano de tal, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué ha salido de la boca de Dios? Ese es no solamente alimento para nosotros, también es la misma arma que nosotros utilizamos en la guerra espiritual. Al diablo no le importa ni le impresiona nada de lo que yo tengo que decir, pero lo que Dios dice le hace temblar. Lo que Dios dice tiene peso
en el mundo espiritual, por lo cual nosotros tenemos que atesorar lo que Dios ha dicho. Esto nos hace fuerte y también sale de nuestras bocas con poder en el mundo espiritual, en poder en la vida de la persona con quien estamos hablando, porque penetra hasta la división de su alma y su espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que vamos a ver muy bien. Nosotros no somos los jueces, pero la palabra de Dios sí es un juez. La palabra de Dios juzga, ¿no? Es lo que dice, ¿verdad? Juzga que los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver hoy en esta sesión cómo discernir verdad y error, cómo discernir qué trae una persona, pero la base sobre todo nuestro discernimiento es la palabra de Dios. No es lo que yo creo, no son mis opiniones, a mí me enseñaron que no, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que penetra, la palabra de Dios es lo que juzga, la palabra de Dios es lo que discierne lo que está pasando en la vida de una persona. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ninguna cosa. Todo está al descubierto. Eso es importante. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La palabra de Dios pone a la luz, descubre intenciones, pensamientos, fortalezas en la vida de una persona. Y entonces la palabra de Dios nos ayuda a discernir. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, quiero que vean uno más hablando de eso, de la espada del Espíritu. Efesios 6, 17 dice, toman el casco de la salvación y ¿qué dice? Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso los cristianos sacamos el término la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Qué hace esta palabra? Penetra. ¿Qué hace esta palabra? Juzga. ¿Sí? ¿Qué hace esta palabra? Descubre o pone al descubierto cosas escondidas y ocultas en nosotros. Ese es el valor de siempre tener una disciplina de la palabra de Dios en tu vida. Un tiempo cuando tú levantas la Biblia y tú lees la Biblia no para preparar para una clase, no para como un requisito, más para decir, Señor, júzgame con tu palabra. Señor, disciérname con tu palabra. Señor, descubre, saca a la luz lo que debe de cambiar en mí a través de tu palabra. La palabra de Dios es como un espejo, es donde el sacerdote se lava y se ve las manchas que trae sobre su persona. Sí, entonces la palabra de Dios nos ayuda en un nivel personal a mantenernos bien delante del Señor. Ahora, estamos en ríos de discipulado, no solo para arreglar nuestros asuntos personales espirituales. Estamos en ríos de discipulado para saber cómo ayudar a otras personas. Cómo ayudar a las personas en el retiro donde vamos a estar ministrando. Cómo ayudar a las personas que durante la semana, si les toca su equipo de administración ministrar a una persona, cómo ayudar a esta persona. Entonces, nuestro enfoque está sobre esto. La palabra discernimiento es una palabra clave para esta sesión, que quiere decir distinción
discriminación, decisión, distinguiendo, juzgando, separando. No puedo desviar hablando mucho de esto, pero simplemente quiero decir, muchos de nosotros hemos escuchado desde llegar a ser cristiano, no juzgues, no juzgues, no juzgues, no juzgues. Y eso es cierto, pero hay otra cara de la moneda, donde, por ejemplo, Jesús dijo, juzguen con justicia. Hay tiempos cuando tienes que juzgar. San Pablo dijo, no hay ni un sabio entre ustedes que puede juzgar en esta situación. 1 Corintios creo que capítulo 5 o 6. Sí, es que hay tiempos cuando uno tiene que juzgar, pero no juzga según sus criterios personales. No juzga según sus opiniones. Entonces, ¿según qué juzga un cristiano cuando tiene que hacer un juicio conforme a la voluntad de Dios? ¿Con qué juzga? Con la palabra. La ley del reino de Dios está aquí. La ley del reino de Dios no tiene nada que ver con mi tradición, a mí me enseñaron, nada por el estilo. La ley del reino de los cielos está en la Biblia. Y sobre eso es cuando tenemos que hacer juicios. Es decir, que es un juicio decir esto está malo y esto está bueno. Ese es un juicio. Tenemos que hacer juicios, tenemos que poder discernir y declarar. De hecho, el papel de un sacerdote es enseñar al pueblo la diferencia o cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo inmundo. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer juicios, pero cuidado que tú no hagas un juicio, que yo no haga un juicio según criterios meramente humanos. Nosotros hacemos juicios conforme a la espada del Espíritu que penetra, que juzga, que discierna, que descubre lo que son los verdaderos asuntos o verdades en una situación. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que discernir. Si estás ministrando a la persona y tu mente está atado con la tradición religiosa, no juzgues, no juzgues, no juzgues, no vas a poder ayudar a la persona. ¿Sí? No vas a poder ayudar a la persona si tienes miedo o temor de hablarle con la autoridad de la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver hoy es que hay diferentes maneras de discernir lo que es bueno y lo que es malo, sin caer en la trampa de juzgar mal a una persona. Yo escuché un ejemplo de 3 mujeres. 3 mujeres que decían la misma cosa. Sin embargo, cada mujer tenía una fuente diferente de su información. Por ejemplo, escuché de una señora anciana, una guerrera de oración, que fue paralizada en un lado, un ataque que tuvo, y Dios la sanó instantáneamente. Alguien fue a orar por ella, Dios la sanó. Esa es una mujer de Dios. Y por semanas esa mujer no podía hablar en su idioma. Todo lo que ella podía decir es Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Eso es todo lo que ella podía decir. Y iba al súper para comprar y solamente apuntaba a las cosas y lo único que podía decir era Dios es amor. Sí. Esa declaración que vino de ella era algo del Espíritu Santo. La persona que contó la historia dijo que cuando esta señora se levantaba a veces en los cultos y decía Dios es amor, y podía sentir olas del Espíritu Santo mover sobre toda la gente. Era evidente para la gente con discernimiento que la señora estaba hablando por el Espíritu Santo, no porque estaba loca, no por ninguna otra razón. Ella, de hecho, Dios le quitó todas las palabras menos Dios es amor. Y por un tiempo es todo lo que ella podía decir. Hasta podía hablar otra vez.
Pero también contó de otra señora en su iglesia que decía Dios es amor. Pero no era por el Espíritu Santo. Era por un espíritu malvado. Tú dices, ¿a poco un demonio va a decir Dios es amor? ¿No era un demonio que andaba atrás de Pablo y Silas diciendo, estos son gran siervos de Dios y quién sabe qué? Y cuando Pablo no aguantaba más, le dio la vuelta y reprendió el espíritu de pitón que tenía esa mujer, una bruja. ¿Sí? Porque Dios no necesita el testimonio de Satanás. Entonces estamos hablando de discernimiento. No puede ser cuadrado, no puede ser nada más. Dice, bueno, pues está diciendo que Dios es amor, debe de ser de Dios. No, tienes que usar discernimiento, que vamos a hablar de eso hoy. Y el pastor estaba diciendo que esa mujer en su culto, Dios es amor, y él tenía una mala espina y de repente él dice, pues, pero dime lo que Dios dice de Jesucristo. Y el demonio que ella tuvo no aguantó eso. Y entonces ella inmediatamente respondió, no es más que una fábula. Entonces ya sabes de qué fuente vienen tus palabras que Dios es amor. Porque Jesucristo es el Señor. Y cualquier espíritu que no puede confesar esto es un espíritu del maligno. Entonces lo que estamos viendo es que dos personas pueden estar diciendo las mismas palabras y una persona está diciendo esas palabras motivada por el Espíritu Santo y otra persona está diciendo esas mismas palabras motivadas por un espíritu maligno. ¿Cómo vas a saber? Vas a discernirlo. Yo lo he vivido. Yo he escuchado demonios hablar en lenguas. La verdad no están hablando en lenguas. Están hablando en lenguas, pero a lo mejor están hablando en una lengua muy antigua que ellos aprendieron hace cientos o miles de años. Tratando de engañarte, de pensar que Dios ya llenó a la persona con el Espíritu Santo, ya puedes dejarle en paz. Entonces, ¿cómo va a saber uno cuál lengua es del Espíritu Santo y cuál lengua es de un demonio? Va a discernirlo por el mismo Espíritu Santo que vive adentro de cada cristiano. Ahora, hay otra fuente. Este pastor que escuché contar esta historia dijo que hubo una tercera mujer. Esa mujer era simplemente tremenda. No quería someterse a su esposo, no quería someterse a Dios, estaba enojada porque Dios la hizo mujer y no hombre. Y tenía esa personalidad. Cualquier hombre, lo que puede ser un hombre, yo lo hago mejor y quién sabe qué. Y en un culto el pastor dice que brinca de pie y comienza a gritar, esa mujer también, Dios es amor, Dios es amor. Y él está diciendo, ay Dios mío. Entonces él dice que estaba orando y estaba diciendo, Señor, yo sé que esto no eres tú y no creo que la hermana fulana tiene un demonio. ¿De eso de dónde viene? Y el Espíritu Santo dice, es la hermana fulana. Sí, no era ni el diablo, no era ni el Señor, era su propia cosa. Es decir, que la fuente de esa declaración era simplemente una persona que no estaba movida por el Espíritu Santo ni movida por el diablo. Ella estaba movida por sus propias ganas. A lo mejor ella quería ser como la hermana fulana, que así era dirigida por el Espíritu Santo, pero por algo ella sacó de su manga su propia cosa, que ni el diablo ni el Señor tenía nada que ver con esto, era la hermana fulana. Entonces nosotros cuando estamos discerniendo la fuente de algo, hay tres posibilidades: o viene de Dios, o viene del diablo, o viene de esta persona. Puede ser de su tradición, o porque quiere ser espiritual como su compañera, o X, pero viene de la persona.
Nosotros hemos visto esto en muchas maneras en la obra, ¿verdad? Alguien tiene una palabra. He visto gente yo he visto los tres, de hecho, en nuestra iglesia. Yo recuerdo un día, yo recuerdo la primera palabra que yo recibí del Señor en cuanto a prosperidad. Y nosotros éramos muy clásicos. Mi esposa y yo fuimos entrenados en el pentecostalismo clásico y no aceptábamos tan rápidamente profecías y especialmente acerca del dinero. Eso era como para los carismaníacos. Decíamos de burla, ¿verdad? Ya no creo eso. A lo mejor soy uno de ellos, pero y la primera persona que me dio una palabra directa de Dios sobre mi prosperidad económica era mi esposa. Entonces yo supe que vino del Señor, porque yo la conozco. Yo conozco cómo piensa. Y yo pude sentir en mi ser, esa palabra viene del Señor. Era en la discoteca donde nosotros rentamos para tener cultos, cuando comenzamos el río. Pero recuerdo que vino en la misma discoteca, vino un cieguito, algunos de ustedes recuerdan este señor, que comenzó a profetizar durante el culto y todo lo que dijo era bíblico. Pero el Espíritu Santo adentro de mí estaba diciendo, ese no soy yo, no soy yo, no soy yo. Y tuve que callarle. Y lo más pronto que le callé en el nombre de Jesús, brincó de pie y corrió saliendo. Bajó las escaleras y todo solito. Entonces era un espíritu malvado hablando a través de este hombre. Sí. Y yo he escuchado gente dar palabras en la iglesia que todos los cristianos que están sincronizados con el Señor sabemos que no es el Señor hablando. Y no creemos que es el diablo hablando. Es fulano que está opinando en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez has escuchado a alguien opinar en el nombre de Jesús? Dice, así dice el Señor. ¿Cuál dice el Señor? Esa es tu opinión, hermano. Sí, porque no hay testimonio del Espíritu Santo, no hay algo que Dios dice, ese soy yo. De hecho, nosotros sabemos, este no está en el cuaderno, pero vamos a ver algo en Primera de Corintios, tan importante para este tema. Primera de Corintios 14, 29. En cuanto a los profetas que hablan 2 o 3, y que los demás que, dice juzguen en otra versión, examinen con cuidado lo dicho. Otra versión dice que juzguen. Esa es evidencia para mostrarle, no es siempre malo juzgar. Dios dice, cuando los profetas hablen, los demás deben de juzgar o examinar. Significa lo mismo. Tú no puedes examinar algo si dices, no quiero juzgar, no quiero juzgar. Tienes que examinar todo lo que alguien dice en el nombre del Señor. Porque como hemos visto, no todo lo que se dice, así dice el Señor, eso no significa papa. Es el contenido de lo que dicen y el espíritu que promueve esa declaración. Porque como hemos visto, pueden decir algo bíblicamente correcto, pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo es el impulso, es el originador de este dicho o de esta declaración, esa palabra. Entonces nosotros tenemos que discernir. Ahora vamos, hay 5 sentidos físicos que nosotros utilizamos para discernir. ¿Sí? ¿Cómo discernes si alguien es bonito o feo? Físicamente, los ojos, la vista. Yo le miro y determino, según mi paradigma, bonito o feo. ¿Ok? ¿Cómo sé si una comida huele bien o huele mal? Olfato.
Nosotros vemos a veces, vamos a un lugar donde hay una comida y hasta que decimos, se ve delicioso. Se ve delicioso el plato. ¿Cómo es que algo se ve delicioso? ¿Sí? Es que mezclamos las cosas. La única manera de saber si es delicioso, ¿cómo es? Probarlo. Sí. Sí. Y el sentir. Sí, la gente ciega tiene los sentidos estos muy, muy entrenados. Ellos pueden sentir. Yo puedo agarrar si fuéramos ciegos y tuviéramos un albañil y un ejecutivo de oficina, y tú estás ciego, y ponen la mano del albañil en tu mano y la mano del ejecutivo en tu mano, yo creo que podrías discernir cuál es cuál, ¿verdad? Suavecito, ese es el Catrín. Dura, ese es el albañil. ¿Sí o no? Entonces usamos los 5 sentidos en lo natural para discernir cosas. Sí. Un mecánico te da la mano, no solamente es dura, pero siempre tiene aceite en las uñas. Es inevitable. Entonces, si él dice, hola, yo soy el ejecutivo de Bimbo, y te da la mano, vas a decir, hay una mentira por acá. Menos que el ejecutivo de Bimbo cambia su propio aceite. Hay algo que no, ¿verdad? Entonces nos ayuda a discernir para no ser engañados. Ahora, en el espiritual, porque nosotros somos más espirituales realmente que carnales, en el espiritual también tenemos 5 sentidos que podemos utilizar para discernir. Quiero que vean conmigo Efesios 1:18. Dice, pido también que sean iluminados, ¿qué? Los ojos del corazón. Nada más hasta allá. Pablo habló de los ojos de ¿qué? Del corazón. Entonces sabemos que está hablando de ojos espirituales. Los ojos del corazón. Hay cosas que podemos ver con el corazón que no podemos ver con la vista espiritual. Alguien te puede engañar con la vista espiritual porque se visten de una cierta manera. ¿Alguna vez has conocido a una persona y pensaste, wow, esta persona debe ser muy exitosa? Por la manera que se viste, la manera que habla, cómo se peine, X. Para descubrir después que era todo lo contrario. De hecho, así es como los charlatanes engañan a la gente. Se ponen un exterior que es falso. Sea su hablar, su vestir, sí, su comportamiento, y engañan gente así. Pero nosotros necesitamos ¿qué? Ojos del corazón. Para que tú y yo podemos ver más allá de la superficie de lo que alguien está presentando. Es decir, que a lo mejor mis ojos están viendo una cosa, pero mi corazón está viendo otra cosa más profunda en esta persona. ¿No es lo que pasó con Samuel, recuerdan? Con Samuel. Que Samuel vio el hermano, cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David, él no sabía que era David, no sabía quién era. Entonces Isaí comienza a presentar a sus hijos y ve el primero que es grandote y fuerte, dice, seguro que es este. Dios dice, no, yo lo he rechazado. El siguiente, seguro que es este, no. Y cada uno Dios dice, no. ¿Y qué dice Dios? Ustedes miran para afuera, yo miro ¿dónde? Al corazón. Amén. Vamos a estar ministrando a gente y ustedes van a ver gente que parece tan
exitosa, vas a pensar nada más mirándole, esa persona no puede tener un problema. Pero tiene un problema tamaño de Texas. Sí, nada más lo tiene bien encubierto. ¿Y qué vas a necesitar? Ojos espirituales. Podemos pedirle al Señor ahorita, Señor, danos ojos espirituales. Amén. Padre, que no seamos engañados, Señor, por lo exterior. Ayúdanos, Padre, no mirar a las cosas exteriores que son engañosas, mas danos ojos en nuestro corazón para ver el corazón de esa preciosa persona que queremos ayudar. En el nombre de Jesús, danos ojos para ver. Ojos para ver. Amén. Amén. No podemos entrar en ministración en la carne, hermanos. No podemos entrar siendo impresionados por nada de lo que vemos afuera. Tampoco repulsados por nada. Puede ser que estás viendo un diamante en bruto delante de esta persona. No podemos ser influenciados ni una manera ni otra manera por lo que vemos en lo exterior de una persona. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a ver lo que está adentro. Sí, yo no estoy juzgando si el Espíritu Santo, no estoy juzgando mal si el Espíritu Santo me revele lo que esta persona tiene en su corazón. Solo Dios sabe lo que uno lleva en su corazón. Solo Dios sabe eso. Pero Dios revela eso a sus ministros. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a esta persona a tener victoria. Sí, y ese es juzgar bien con la palabra del Señor. Bien, recuerden lo que Jesús dijo. Un versículo más para ayudarles con lo de los ojos. Por eso te aconsejo, Jesús dice en Apocalipsis 3:18, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Jesús no estaba hablando que estaban ciegos físicamente, pero estaban ciegos espiritualmente. Sí. Y si nosotros entramos en una situación de ministración, dependiendo de la carne, somos ciegos. Tenemos que decir, Señor, dame tu colirio en mis ojos espirituales, para que yo pueda ver la necesidad de esta persona. Porque hasta que tú llegues al grano, a la raíz, a la necesidad de esta persona, no le vas a hacer ningún bien. Muchas veces nada más vamos podando el mal árbol, cuando Dios quiere, como Juan el Bautista, que ponemos la hacha a la raíz del árbol y cortamos el árbol por completo. Pero tenemos que encontrar esa raíz. Y eso es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, además de vista espiritual, podemos tener un oír espiritual. ¿Sí? A lo mejor, aun si fuera ciego, a lo mejor hablando conmigo, vamos a decir que tú fueras ciego y nunca nos hubiéramos conocido, nada más hablando, un rato tú dirías, ¿de dónde eres? Y si yo dijera, de Veracruz, no creo. De veras, ¿de dónde eres? ¿Por qué? Porque tu oído podría detectar un acento. Un día no, pero todavía estoy en eso. Sí. Nosotros necesitamos desarrollar nuestro oído espiritual. Primero de Reyes 3:9, la Biblia dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo, para distinguir el bien y el mal. Eso es lo que Salomón oró, ¿verdad? Y en Apocalipsis, una vez más, Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dice eso vez tras vez, ¿verdad? A las 7 iglesias. Aquel que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Estaba hablando de estos oídos? No. Estaba hablando de oídos espirituales. Oídos del corazón. Como los ojos del corazón, nuestro corazón tiene oídos para oír. Porque el Espíritu es ¿qué? Espíritu. Y le escuchamos normalmente en nuestro espíritu o nuestro corazón. Sí. Entonces necesitamos no solamente ojos del corazón, necesitamos oídos espirituales, oídos del corazón para oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Por qué puede ser que un pastor o predicador puede hablar el mismo mensaje directamente del Espíritu Santo y algunas personas le entiendan y otras personas no le entienden? ¿Por qué? Porque los que entienden son los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice, oídos espirituales. Los que no entienden son los que no tienen oídos espirituales. Le están escuchando físicamente, pero no le entienden. ¿Por qué? Porque no tienen oídos del corazón, oídos del Espíritu Santo. Ahora, eso, ¿qué tiene que ver? Ese texto de Salomón, quiero decirles, donde él dijo, dame para gobernar a tu pueblo y distinguir, o discernimiento. Dios habla hoy, lo traduce, Salomón dijo, dame un corazón atento. Un corazón atento. Cuando uno tiene un bebé, una mamá que tiene un bebé, lo más poquito sonido de ese bebé, y la mamá escucha. Ya estamos haciendo esto otra vez en la casa. Sí. Escuché la bebé. Sí. ¿Por qué? Porque sus oídos están atentos. Sí. Nuestro corazón tiene que estar atento. Ok, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Va a haber tiempos cuando tú estás ministrando a una persona. Y esta administración tienes que entrevistar a la persona. Sí. De hecho, hay una trinidad de liberación. No está en el cuaderno, ese es extra, no les voy a cobrar nada extra. Hay una trinidad de liberación y es consejería, discipulado y liberación. Sí. Así llevamos a una persona a una plena liberación. Consejería no es para ser psicólogos. Tenemos que llegar a la raíz de su problema. Tenemos que hablar con la persona para que saque lo que tiene. Pero lo que vamos a ver hoy es que muchas veces lo que la persona está sacando no es el asunto. Por eso necesitamos discernimiento. Pero hay que ir cavando hasta que lleguemos al petróleo. Hasta que lleguemos al oro, a la plata. Y decimos, aquí está el asunto. Sí. Les enseñamos en la Biblia cómo andar en verdad, discipulado, y les ministramos llevándoles a la liberación. Entonces, a través de la consejería, y deben de ser estos tres juntos, siempre. Consejería, pura consejería, no sirve. Consejería, discipulado, ministración. Consejería, discipulado, ministración. Consejería, discipulado, ministración. Ese es como producimos discípulos libres. Sí. Entonces, en ese tiempo, alguien te va a estar un día cantando las mañanitas y no vas a... De repente algo en tu corazón va a decir, yo no creo eso. Tus oídos espirituales van a decir, mentira. Ese se llama discernimiento. Sí, por eso hay que entrar en la administración completamente dependientes en el Señor. Señor, ayúdame a oír la verdad y discernir lo que no es la verdad. Puede ser que te estás hablando con una persona, pues, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Y qué pasó? Y buscando su clave de libertad. Y la persona puede estar mintiendo. Pero oídos afinados al Espíritu Santo por naturaleza van a rechazar mentiras.
Porque mentiras vienen del padre de la mentira, que es Satanás, no vienen del Señor. Y oídos afinados a escuchar la voz del Espíritu Santo van a poder reconocer y van a rechazar mentiras y engaño. Amén, hermanos. Que Dios nos libre de la religiosidad. Yo crecí en una religiosidad estamos tan temerosos de juzgar a alguien que no servíamos para llegar al grano. Tienes que confiar. Si tú entras en tu tiempo de administración sometido al Señor, humildemente andando delante del Señor, entonces confía en tus oídos espirituales. No creas todo lo que la persona dice. Confía en los oídos de tu corazón. Y cuando esos oídos dicen, no, tú debes de presionar sobre este punto. Debes de cavar más hondo sobre este punto y buscar la verdad. Debes de cuestionar lo que la persona está diciendo. Porque si la persona sale engañándote y engañándose a sí mismo, no hiciste nada en el tiempo de administración. Entonces hay que darle. Cuando tus oídos dicen, a mí me parece fábula. Entonces dices, a ver, ¿qué querías decir con eso? Y vas cavando. Sí, bien. Ahora, hay un sentido de probar espiritual también. Salmo 34:8 dice, prueben y vean. La Reina Valera dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Prueben. No está hablando de poner a prueba, está hablando de probar como comida. Prueban y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Salmo 34:8. Salmo 119:103 dice, cuán dulces son a mi paladar, tus palabras son más dulces que la miel a mi boca. Job 34:3 dice, el oído, ese es interesante, ese es como ver el plato, es decir, se ve delicioso. Ese es un dicho así. El oído saborea las palabras. ¿Cómo que el oído? Pues la palabra de Dios no entra por tu boca, entra por tu oído. ¿Sí o no? ¿Cómo saborea el paladar la comida? Ahora ya tenemos el sentido de oído y paladar juntos. Sí. El oído saborea las palabras como saborea el paladar la comida. ¿Cómo es que no vamos a ser engañados? Vamos a decir que estamos en un culto, estamos viendo enlace, estamos viendo un programa religioso de televisión y alguien está predicando algo que nosotros nunca hemos escuchado. ¿Cómo vas a saber si es la verdad o no? Bueno, la primera respuesta es pues vamos con la palabra y estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué tal cuando los falsos profetas hablan algo que está bien conforme a la palabra, pero el fin es para desviarte a algo que no quiere Dios para tu vida? ¿No citaba el diablo la palabra Jesús? Sí. El diablo dijo, ¿no está escrito? Y citó parte del texto. El diablo está muy bueno, muy religioso. Él te dice, ¿no está escrito en la Biblia? Y saca, porque toda mentira tiene que tener partes de verdades adentro para ser creíbles. Entonces, ¿qué necesitamos? Un paladar espiritual. ¿Sí? Es como cuando alguien dice, ven a mi casa a comer mole que hizo mi abuelita. Y tú llegas a la casa y ahí agarras tu tortilla y ¡rum!
subes un buen tanto de mole y le metes en la boca y tu boca dice, ese es de Doña María. ¡Qué abuela! Sí, ¿verdad? Ese es de lata, tu paladar dice. ¿Sí? Aunque no puedes encontrar la lata, no hay evidencias que vino de lata o de jarro. Pero tu paladar está entrenada para saber lo que realmente es un mole casero y lo que no es un mole casero. Y aunque dicen, no, mi abuela lo hizo, tu paladar está diciendo, no hay manera, o su abuela no sabe cocinar, o qué es el problema. Nosotros a veces sin poder dar las evidencias en el momento. Cuando alguien está hablando de las cosas de Dios, si tenemos entrenada nuestra paladar espiritual, algo entra en nuestra boca y inmediatamente lo escupimos, lo rechazamos. Sí. Ahora, la paladar tiene que ser entrenada reconocer calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Alimentándonos del pan de vida. Alimentándonos de la miel de la palabra de Dios. Si yo siempre estoy comiendo lo que es real, lo que es auténtico, cuando alguien trate de darme algo enlatada, yo voy a decir, no, yo puedo saborear, yo sé que eso no es el original. Aunque puede ser que huele como el original, pero cuando entra en mi boca, mi paladar detecta, hay algo raro. Hay algo diferente. Quizás no sepa yo lo que es, pero hay algo que no sabe correcto. Yo he visto gente, yo creo que todos nosotros hemos escuchado personas a veces y ahí van hablando, bla, 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 bla. Y puede ser lo que están diciendo no es antibíblico. No puedo encontrar un texto para decir, ese es un error. A lo mejor yo no puedo pensar en un texto, nada más algo no me sabe bien. Y las cosas de Dios saben bien. La verdadera palabra de Dios es como miel, es dulce, aun cuando es una palabra dura. ¿Se imaginan? Cuando el profeta tenía que escribir el rollo, comer el rollo, entrando en la boca, ¿cómo era? Dulce como miel. Aunque cuando llegó el vientre, amargo. Hay algo acerca de la palabra de Dios que es dulce, aun si es una reprensión. Porque es su palabra. Y hay muchos que agarran la palabra de Dios malintencionados. Hay gente que agarra la palabra de Dios y usa la palabra de Dios como su arma personal contra una persona. Y el espíritu de donde nace este uso de la palabra de Dios no es el Espíritu Santo. Por eso hay que discernirlo. Eso es lo que yo sé que estoy siendo a lo mejor repetitivo, pero quiero que entiendan algo. No es siempre el contenido de lo que uno dice que determina si está bien o si está mal. Porque los falsos profetas utilizan la palabra de Dios también. Buenos hermanos usan la palabra de Dios, pero con motivos equivocados. Y a veces el contenido de su mensaje puede ser bíblicamente correcto. Pero puedo recordarles que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y hay hartos cristianos, nada más tienen que subir al internet y pueden ver cómo ellos utilizan la misma Biblia para atacar a sus propios hermanos. Y terminan bien raritos estos tipos. Y agarran un versículo de la Biblia y lo usan como martillo para castigar a todos los demás cristianos que no están de acuerdo con ellos. ¿Qué es la fuente de eso? ¿Será el Espíritu Santo? No. ¿Aunque están utilizando la Biblia? No, muchos mal utilizan la palabra de Dios.
Por eso nosotros tenemos que tener un discernimiento, sí, basada sobre la palabra de Dios, pero afinado por el Espíritu Santo que vive adentro de nosotros. Para que aun si alguien usa nuestra propia arma en contra de nosotros, el Espíritu Santo puede decir, ese no soy yo. No soy yo moviendo a esta persona. Eso no viene de mí. Esta es letra que mata. Yo soy espíritu que vivifica. Amén. Entonces, las palabras de Dios son dulces. Entrenan su boca con la palabra. Comen de la palabra todos los días. Y si alguien mete un gansito en tu boca diciéndote que es otra cosa, vas a saber que no. Ese no es la palabra que yo como todos los días. Bien, vamos a hablar del oler. El oler. Olfato. Cuando el Señor percibió, dice Génesis 8:21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, y sigue hablando de la inundación. La clave es el grato aroma. Quiero que vean conmigo en 2 Corintios 2, porque el libro no muestra suficiente texto. Quiero expandir un poquito. 2 Corintios 2. $15 en adelante. ¿Listos? Porque para Dios nosotros somos el aroma de ¿quién? Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida, que los lleva a la vida. Es decir, que nosotros somos la fragancia de Cristo, el aroma de Cristo. El aroma de Cristo para algunos es vida y para otros es muerte. ¿Por qué? Porque quien rechaza a Cristo va rumbo o ya está condenado. La Biblia dice, ya está condenado. Entonces, yo huelo de condenación para algunos y huelo de vida para otros. Depende su respuesta delante de Cristo. Sí. Para algunos dicen, ay, hermano Randy, hueles bien, porque son salvos. Y otros dicen, hueles del ángel de la muerte para mí, porque son condenados. Son condenados. Sí. El mismo perfume. Es la persona, su olfato, que determina si es aroma de muerte o aroma de vida. Pueden oler demonios. Es un hecho. Y pueden oler al Señor. Oh, yo quiero ser como Juan. Judas no sabía cómo olía Jesús. A lo mejor Pedro no sabía cómo olía Jesús. Solamente hay un discípulo que yo estoy convencido conocía el olor corporal de Jesucristo. Y era Juan. Porque ¿dónde estaba la cabeza de Juan? En el pecho de Jesús. Entonces, el otro día mis hijos me dicen, papá, hueles de mi abuelo. Porque yo no sé si es la edad, pero pues los abuelos tienen un olor, ¿verdad? Que es de ellos. Y es un olor bonito para sus nietos. Sí. Y abuelo de abuelo. Sí. Y los demonios tienen un olor horrible y feo. Cristo tiene un olor. Juan conocía el olor de Cristo porque su cabeza estaba en su pecho. ¿Quieres saber cómo huele Jesús? Acuéstate con Él en su pecho. Acércate a Él hasta que conozcas su olor. Y entonces cuando un demonio trata de engañarte, tú vas a decir, este apesta, este no es Jesús.
Este no es Jesús, este huele mal. Yo recuerdo una vez una señora tenía cáncer y vino a ser liberada o sanada, perdón. Estaba orando por ella y inmediatamente cayó al suelo y pues yo sabía cómo responder, gracias al Espíritu Santo. Y yo fui con ella, vámonos, no voy a soltar. Y yo recuerdo liberándola, orando por su sanidad, porque el cáncer era resultado de un demonio que tenía. Pero hombre, me dio un asco. Porque lo que salió de ella, un olor que me dio un asco como no te imaginas, era horrible. Pero ella fue sanada, fue liberada. Sí. Porque nosotros tenemos un sentir espiritual también, un sentido espiritual de oler. Mi esposa ha olido la fragancia de Cristo. Sí, yo no he tenido eso. Yo creo que una vez tuve la dicha de eso, pero es algo no común y corriente, ¿verdad? Pero Dios nos da eso para algo. Esto huele mal, no puede ser el Señor. Sí, o huele bien, está bien, estamos en el bien. Bien, uno más y terminamos, es el sentido de sentir. Marcos 5:29, la Biblia dice, al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. El sentir. Mi esposa y yo antes vivíamos cerca de una ciudad muy malvada. Vivíamos en otra ciudad al norte. Y recuerdo varias veces manejando, las varias veces que visitamos aquella ciudad malvada, entrando en la ciudad de la carretera, yo siempre podía sentir el peso de maldad, el peso espiritual, por los principados y potestades, la maldad. Es una ciudad famosa en los Estados Unidos por maldad. Sí, y podemos sentirlo. Si Dios nos ha dado un sentir, no ignoren sus sentidos. Cuando tienen si quieres llamarlo, una tripa torcida, algo que dice, hay algo mal aquí, hay algo que no cuadra. Nosotros en el oeste somos muy dados por nuestra cultura a racionalizar a todo. Y ese es un enemigo. La mente carnal es enemiga al mover del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros sentimos algo mal y la mente dice, no juzgues. Sentimos algo mal y la mente dice, eres tú nada más. Y nosotros ponemos a un lado los instintos espirituales que Dios nos da. Esos son instintos espirituales. No instintos humanos, hay instintos humanos también, pero estamos hablando de instintos espirituales, que a lo mejor no puedes explicarlos en tu propia mente, pero sabes, hay algo que a mí me está agitando y yo he entrado en este tiempo dependiendo en el Señor, entonces voy a escuchar a lo que Dios me da de entender. Y así vamos a poder nosotros ser más eficaces en ministrar a la gente. Entonces hay vista espiritual, el ojo del corazón. Hay el oír espiritual, el que tiene oídos que oiga. ¿Sí? Hay la paladar espiritual para saber si debemos de tragar algo o no. Hay el olfato espiritual, huele bien o huele mal. Dios me va a guiar en eso. Y simplemente el sentir espiritual. Tengo que tocar las cosas. A veces nada más tocando a una persona detectas algo. Si es bueno o si es malo. Y no tengo tiempo de decirles más que esto. Tengan cuidado quienes permiten tocarles. Tengan cuidado. Nosotros no imponemos manos ligeramente. Y no debemos de permitir que nadie nos ponga manos ligeramente. Ustedes tienen 5 sentidos para hacer la obra del Señor. Que lo hagan y que Dios los bendiga.
danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y